Muchas personas no sirven en la iglesia porque a veces piensan de que ellos no tienen alguna capacidad o alguna habilidad que pueda favorecer o ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero muchas veces nos olvidamos de que la obra realmente no es hecha por el hombre, sino que la obra es hecha por parte de Dios a través del hombre. Y es Dios quien nos capacita. Es Él el que hace la obra a través de los dones, de los talentos que hemos desarrollado y a través de los recursos que Él ha puesto dentro de la misma iglesia. Cuando nosotros entendamos mejor esto, vamos a comprender cuán útiles podemos ser puestos en las manos de Dios para servirle. En la lección de hoy día vamos a ver cómo Pablo, haciendo referencia a su apostolado y defendiendo su posición y autoridad dentro de la iglesia en Corinto, les dice a los hermanos de la iglesia que la capacidad que él tiene no era de sí mismo, venía de Dios. Esa es nuestra lección que hoy día vamos a aprender aquí en Un Momento con Dios. La iglesia en Corinto había estado ya albergando algunos falsos maestros que habían venido a negar la autoridad y el liderazgo de Pablo. Ellos estaban tratando de crear desorden. Y es ahí donde Pablo, a través de esta segunda carta, cuando se entera de alguna de las cosas que estaban pasando en Corinto por parte de Tito, se da cuenta que necesita escribir algo que iba a ayudar a los hermanos allá en Acaya para que ellos puedan nuevamente reconsiderar quién es Pablo, qué es lo que Pablo ha hecho dentro de la iglesia y cómo Dios realmente ha utilizado a Pablo para poder hacer lo que ha sucedido. Y es por eso que le escribe esta carta, y les dice que si ustedes necesitan una recomendación, si ustedes necesitan de que yo les dé una prueba de quién soy yo y de lo que Dios ha hecho, mírense en ustedes mismos, les dice. Nuestra carta de recomendación sois vosotros mismos, haciendo referencia a Pablo a que la vida transformada del creyente es la evidencia de la obra de Dios, que Dios obviamente está trabajando en la vida de cada uno de nosotros y Dios utiliza su palabra, Dios utiliza el mensaje del Evangelio, Dios a través del Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, nos lleva al arrepentimiento, nos da la fe y es Él el que nos da vida nueva, el que nos capacita con dones y nos permite servirle. Dios hace todo ello. Pablo, lo único que era un siervo. Ahora Pablo utiliza en el versículo 6 una palabra que dice de que la capacitación que él tenía, la competencia que él tenía como ministro venía de Dios. Y a veces podemos confundir la palabra ministro pensando de que la palabra hace referencia a alguien que tenía cierta posición dentro de la iglesia. Y la palabra ministro más bien quiere decir que él era un siervo. La capacitación del siervo de Dios venía del mismo Señor. Y ahí Pablo nos estaba recordando entonces de que nada de lo que ha sucedido en la iglesia en Corinto había sido obra de él realmente. Dios había utilizado a Pablo para ello. Entonces Pablo dice, Dios me hizo ministro de este nuevo pacto, me hizo siervo de este nuevo pacto. Él me llamó, Él me buscó, yo estaba perdido. Y la verdad es que así era. Pablo estaba camino a Damasco tratando de matar a cristianos. Y cuando Jesucristo se le presenta y le llama, fue el mismo Cristo quien lo capacitó, quien lo llamó, quien lo buscó y quien lo ha usado. Y así es como Pablo se sentía. Y Pablo, para defenderse de las acusaciones falsas de estos malos maestros, les dice, si ustedes miran a sus propias vidas y les deja saber a ellos de dónde viene mi autoridad como apóstol, de dónde viene la capacidad de todo lo que ha sucedido, mírense en ustedes mismos. Ustedes son esa carta de aprobación, esa carta de recomendación. En sus propios corazones está escrita la obra de Dios que Él hizo mientras yo estaba allá con ustedes. Entonces, nosotros tenemos que mirar de que nuestra propia vida, nuestro propio cambio ha sido completamente obra de Dios. Dios ha usado a siervos fieles, siervos que se entregaron al servicio,
que se comprometieron con el Señor, que han obedecido y han seguido el mandato de Dios. Pero la obra realmente es de Dios. Como él dijo en la primera carta, allá mismo a los Corintios, les dice que la obra es de Dios. Tanto Apolos como el mismo Pablo eran colaboradores. Nada más. Estaban participando junto al Señor de lo que el Señor hacía. Y era el Dios quien hacía todo a través de Pablo y de Apolos. Usted y yo tenemos un gran potencial desde ese punto de vista, que no depende de quiénes somos, no depende realmente de nuestras capacidades, sino del poder de Dios obrando a través de nosotros para Él cumplir su voluntad en la vida de otros y así poder llegar a transformarles a ellos de la misma manera que Él nos ha transformado a nosotros. Lo único que Dios necesita es que cada uno de nosotros nos predispongamos con buena voluntad a servirle, a seguirle, y Él nos usará. La obra es de Él, la capacitación, el poder, la competencia, la autoridad es de Dios. Nosotros, sus siervos. Reflexionemos en esto para que nos motivemos a servir en nuestra iglesia y poder seguir de esta manera cumpliendo el plan de redención que Dios tiene para los hombres, y mientras sigue alcanzando nuevos creyentes, Él sigue transformándonos a cada uno de nosotros en la iglesia, la cual también es obra de Dios. Que Dios nos ayude en esto y nos comprometamos a servirle. Bendiciones y hasta una próxima.